Van a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los primeros versículos. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintio y hablando sobre el Evangelio, dice lo siguiente, y leo 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Padre amado, gracias por esta palabra y que en esta mañana tu Espíritu nos hable por medio de ella, Señor, instruyéndonos sobre lo que es el Evangelio en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras ciudades, porque el Evangelio vino para transformar el mundo. El Evangelio es Jesucristo, es su palabra, es su mensaje. En esta mañana decimos: a ti sea la gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Bien, hoy comenzamos nuestro devocional y siempre tomo por costumbre traer lecturas para no tener que leer esas lecturas. Y hablamos de la mejor noticia que se puede recibir, que se puede oír. La mejor noticia es el Evangelio. Hermano, y a veces nosotros, cuando recibimos alguna noticia, vamos a tener una reacción. Así que cuando uno recibe una noticia, uno tiene una reacción. Una noticia nos puede traer una reacción de tristeza, de preocupación, de dolor, ¿verdad? O puede ser una noticia que trae gozo, trae alegría, trae celebración. Así que cuando alguien anuncia la muerte de una persona nos trae tristeza, pero cuando alguien anuncia el nacimiento de un niño nos trae gozo. En la Biblia podemos también ver muchos ejemplos, los cuales no voy a leer, pero voy a citar los versículos para aquellos que les gusta leer. Por ejemplo, si yo tomo el rey David recibió muchas noticias buenas y malas. En 2 Samuel capítulo 13 hay una historia. Samuel tiene unos 9 hijos, creo, y uno de los hijos se llama Amnón, y este tiene una media hermana que se llama Tamar. Este hombre planifica, se enamoró de su hermana y planifica violar a su hermana. Ahí está esa historia. La Biblia no esconde las noticias que son malas para que entendamos que el hombre tiene un corazón malo. Así que este hombre se hace el enfermo, hace que le dice al rey que envía a su hermana para darle como unas sopitas, ¿no? Y entonces cuando ella llega, ella, aunque le suplica, él la viola. Pero ¿qué pasa? Que Tamar tiene otro medio hermano que se llama Absalón. La Biblia describe a Absalón como un hombre alto, fuerte y guerrero. Así que cuando Absalón se entera que su medio hermano también había violado a su hermana, jura matarlo. Y entonces esa noticia fue devastadora para el rey, porque el rey dio la muerte en su casa. Claro, el rey estaba pagando parte de lo que él había hecho con su vida sexual también. Recuerden que David había cometido un montón de faltas increíbles. El fin de la historia es que cuando Absalón juró vengarlo, sabemos que más tarde hace una fiesta, más de un año después, y convence al rey que envía a todos sus hermanos, y entre ellos Amnón creía que ya eso se había olvidado, y Absalón tiene un grupo de hombres que asesina a Amnón. Y es bien triste cuando tú lees ahí que llega alguien y mete la pata y le dice al rey que mataron a todos sus hijos, porque claro, cuando matan a Amnón se formó una gritería y todo el mundo salió. Usted tiene que leer esa historia en la Biblia para que usted se la disfrute, ¿verdad? Y entonces el rey casi se desmayó al saber que todos sus hijos habían muerto, pero entonces le dicen que no, que solamente Absalón había dado muerte a Amnón. Es una noticia triste que en las familias surjan tragedias como esta. Vivimos en un país donde la violencia todos los días
tenemos violencia, ley 54, ahora no son los hombres los que reparten puño y bofetada, las mujeres también reparten puño y bofetada y cuchilladas también, ¿vieron eso? O sea, hay noticias malas constantemente. A veces por la mañana te levantas y prender el radio es como una película de misterio. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero también David recibió buenas noticias donde se alegró, como cuando el arca fue devuelta a Jerusalén y él pudo ejercitar esa devolución en danza, en canto y gozo y alegría. Job también, en el capítulo 1, usted va a encontrar que el capítulo 1 dice que Job recibió las peores noticias que un hombre puede recibir. Primero, todo lo que tenía se fue destruyendo y perdió todo, quedó en pobreza, de ser el hombre más rico a cero. Y se llenó de tristeza, pero también sus 10 hijos fueron muertos. Pero no fue todo. Luego, Satanás atentó contra Job, pidiendo a Dios que quitara y le permitiera la salud. Y Job pierde la salud, a punto de morir, con un tipo de lepra o un tipo de enfermedad de la piel que se rascaba con pedazos de tiesto de barro de cómo estaba. Pero al final de la historia de Job dice que por Job ser fiel, Job fue bendecido al doble de lo que tenía, y fueron buenas noticias. Así que tenemos que aprender que hoy podemos recibir buenas noticias, pero también podríamos recibir malas noticias. Ahora, fíjense que yo he titulado la mejor noticia que se recibe o se puede recibir: el Evangelio. Ustedes leyeron en el devocional que la hermana Karina guió cómo en el capítulo 2 del libro de Lucas los ángeles traen la mejor noticia que el hombre pudiera haber recibido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Los ángeles estaban velando las vigilias de la noche, cuidando el rebaño, cuando de repente aparece aquel grupo de ángeles y les dan las buenas nuevas del nacimiento del Mesías. Pero eso no lo podemos tomar livianamente. Yo quiero que vayan allí otra vez al capítulo 2 de Lucas y miren allí algunos versículos, porque ahí hay partes proféticas que tenemos que atender. Mire esto. En aquel tiempo, usted tiene que entender que Israel, desde el profeta Malaquías hasta la llegada de Juan el Bautista, hubo un tiempo que se llamó el tiempo del silencio profético de Dios, o el tiempo intertestamentario. No hubo profecía, oiga, no hubo profecía ni canónica ni hablada, o sea, no hubo ningún escrito de parte de Dios por algún profeta, por eso se dice canónico, ni tampoco los profetas hablaron. Así que no hay nada registrado. Dios enmudeció el cielo para Israel hasta que llegó Juan el Bautista, donde Juan anuncia el bautismo de arrepentimiento para traer el hombre a el Señor. Esa es la misión de Juan el Bautista. Ahora, en medio de ese tiempo es que estos pastores están ahí, están en el campo. Ellos tienen temor de Dios porque como israelitas ellos eran seguidores de Jehová. Así que esos 400 años habían afectado generaciones y generaciones. Pero de momento un ángel desciende y el ángel oye, versículo 2 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó, estoy leído, eres el 8, iba a leer el 1. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche, y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Primer acontecimiento: Dios trajo su gloria sobre aquellos hombres. 400 años que esto no sucedía, 400 años de silencio del cielo de parte de Dios. No hubo profeta que hablara, ni escrito ni hablado al pueblo de Israel. Y ahora un ángel está hablando a unos israelitas que son unos simples pastores. Tiempo intertestamentario. ¿Qué dice el ángel? No temas, no tengas miedo.
¿Por qué debían tener miedo? Bueno, nadie había escuchado nada de la palabra de Dios en 400 años y ellos eran los privilegiados de por primera vez escuchar la voz de Dios, de parte de Dios. Segundo, os doy que nueva de qué, de gozo, que será a todo el pueblo. No son para ustedes, son para todos, para todo el pueblo, y son noticias de gozo. ¿Cuál es la noticia? Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Recuerden que ellos vigilaban las profecías. ¿Sabe que estuve haciendo un pequeño estudio? Que profetas como Isaías, Miqueas, Zacarías, Daniel y hasta Moisés, lo dije en el orden de atrás hacia el principio. O sea que sería: Moisés habló de Jesús, Daniel habló y dio profecía de Jesús, Zacarías, Miqueas e Isaías. Y entonces, si ustedes ven, es que Dios estaba diciéndole: ese tiempo que se habló, que se profetizó, llegó. Y es la buena noticia. Ustedes van a tener un Salvador. La buena noticia, ustedes van a tener un Salvador. ¿Sabe que hay gente que la buena noticia que le gusta es que le aumentaron el salario, le llegó un cheque? A veces se nos olvida que hay cosas que son mejores noticias. ¿Ok? Que son mejores noticias. Anhelemos las noticias espirituales, hermano. No hay mejor noticia que escuchar una noticia que tiene que ver con algo espiritual. Por ejemplo, cuando alguien te dice: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquel amigo que teníamos? Se convirtió al evangelio y ahora es pastor, se convirtió al evangelio. Eso es una buena noticia. Pero hay gente que no celebra eso. Entonces, miremos que la mejor noticia es esta. Estos hombres ahora entendían. Si tú lees todo, ellos salieron corriendo porque ustedes van a ver esto, le dice el ángel: vayan y vean. Ellos van y ven y pueden constatar que la noticia, la buena noticia real, ahí está el Mesías. ¿Y sabe qué? Dice que en el versículo 17, para terminarlo, y al verlo, o sea, al ver al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, ellos fueron instrumentos para también dar la buena noticia. Cuando tú tienes una buena noticia, ¿qué tú haces? Nacho, te vuelve un chismoso rápido, coge el teléfono. Entonces ellos empezaron a decir: ¿sabes qué? Vinieron unos ángeles esta noche. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque ellos nos guiaron que viniéramos aquí. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Hermano, cuando nosotros tenemos una buena noticia, tenemos que ir a decirla. En el Antiguo Testamento hay una historia muy hermosa. Israel está a Samaria, que era entonces el lugar donde estaba el reinado, estaba sitiada. Llevaban unos cuantos años donde el enemigo los sitió y se acabó la comida. ¿Sabe lo que tenía que comer la gente de Samaria? El estiércol de las palomas se lo comían. ¿Sabe qué comían? Se comieron los niños. ¿Han leído la historia? ¿Cuánto han leído la historia? Porque parece que yo leo historias bíblicas que usted tiene la Reina Valera. Y una mujer le dijo: oye, rey, ven acá. Y el rey le dijo: ¿qué tienes conmigo? Y le dice: dile a esta mujer que nos comamos su hijo. Y dice: ¿pero cómo es eso? Porque ayer nos comimos el mío y ella prometió comernos el de ella hoy y ahora no quiere. Eso se dio en engaño. Entonces había unos leprosos que los habían botado de la ciudad porque estaban enfermos. Y estos leprosos, se me olvidó decirle que había otro plato aperitivo que comían: cabezas de burro. Hermano, lean la Biblia. Y estos leprosos estaban afuera. Y de momento Dios hizo un milagro en el ejército que los estaba sitiando enemigo. Y ellos se confundieron y se entraron a golpe y se mataron y huyeron algunos. Y los leprosos dijeron: nosotros no tenemos nada que perder. Vamos a entregarnos al enemigo. Si el enemigo nos da comida o nos mata, pues
quizás nos volvemos espías, le decimos que lo que hay allá adentro. Y cuando ellos llegaron, el campamento estaba vacío y empezaron a recoger armas, joyas, comida. Y después que se saciaron, tenían muchas cosas para ellos. Uno de ellos dijo: no es bueno lo que estamos haciendo. Esta es la mejor noticia. Y no podemos callar esta buena noticia. Si nosotros callamos esta buena noticia, puede venir algo contrario para nosotros. Así que fueron ellos los que le anunciaron a la ciudad: vengan, el ejército dejó todo para ustedes. Ustedes han ganado. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Fíjate que los pastores recibieron la buena noticia. ¿Y qué hicieron? La compartieron. Los leprosos encontraron una buena noticia. El enemigo huyó. Todo estaba dispuesto. ¿Qué hicieron? Dijeron: hay que compartir esta buena noticia. ¿Sabe qué? Nosotros hemos recibido la mejor noticia del mundo y no la estamos compartiendo. Se llama compartir el evangelio. Se llama evangelizar. Se llama hablarle a otros de Cristo. Amén. No lo estamos haciendo. Así que el pueblo de Israel, que la Biblia nos describe, y los profetas dicen que el pueblo estaba en tinieblas, dice el profeta Isaías, dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció. Era el momento que estos pastores estaban viendo, era la llegada del Mesías. Así que usted, como los pastores, tiene una buena noticia. Y yo le digo de esta mañana: salga a dar la buena noticia al mundo. Cristo viene pronto. Cristo sana. Cristo puede arreglar tu vida. Cristo puede arreglar tu familia. Cristo te puede sacar de la situación en que tú has vivido. Es la buena noticia que encontramos en la Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos que Jesús mismo habló de buenas noticias. Cuando tú vas al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículo 1, Marcos comienza a decirnos que Jesús trajo estas buenas noticias. Y por eso en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y el versículo 1, comienza: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos quería decir con estas palabras: este evangelio trae las buenas nuevas de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. O sea, es el Mesías, es el que estábamos esperando. El Mesías llegó. Así que él se refiere a buenas noticias y dice evangelio. ¿Sabe que la palabra evangelio significa buenas nuevas? Pensamos que esa palabra solamente se usó en la iglesia evangélica, o la iglesia primitiva la usó. Los romanos llamaban evangelium cuando tenían una victoria y mandaban la buena noticia de que habían vencido. Así que el que traía la buena noticia era recibido con pitos y flautas para dar la buena nueva de que habían ganado. Así que evangelio significa buenas nuevas. Si yo voy a leer esto: principio de las buenas noticias de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y luego dice: como está escrito. ¿Quién lo escribe? Ahí lo dice Isaías, el profeta: he aquí yo envío en mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de uno que clama en el desierto: preparar el camino al Señor, enderezar el camino. Eso lo dijo Malaquías capítulo 3 versículo 1, y se está refiriendo a Juan el Bautista. En otras palabras, Juan el Bautista es el iniciador, el que abre el evangelio. Recuerden que Juan ya nació con un propósito. Se le dijo a su padre Simeón: él iba a unir las ovejas de Israel. Y por lo tanto, Juan trae un evangelio de arrepentimiento. Por eso Juan comienza: arrepentíos y bautícense con el bautismo de arrepentimiento. Porque la buena noticia es que el hombre tiene salvación, que el hombre puede encontrar vida eterna, pero tiene que pasar por el proceso de recibir el evangelio, de recibir la palabra de Dios. Quiero aclarar algo, porque hoy día muchos toman el evangelio de muchas maneras.
El Evangelio no es una biografía de una persona. El Evangelio no es la biografía de Jesús. Por eso mucha gente, cuando tú le hablas de Jesús, sabe toda la historia de Jesús. Tú te puedes parar en cualquier esquina que tú quieras. Te vas ahora mismo a la playa con un micrófono, como hacen algunos por ahí, y le dices a alguien que está allí bebiendo y lo haciendo lo que le hagan. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí. Usted me puede decir alguna historia de Jesús. Usted me puede decir algo de Jesús que dice la Biblia. Y la persona le habla una historia ahí que te dice, bueno, pero este sabe toda la Biblia. No es lo mismo conocer la historia, ¿me está entendiendo?, que recibir la historia. No es lo mismo. Usted puede saber todos los versículos bíblicos que usted me puede decir. La pregunta es si lo está viviendo y si se lo está aplicando. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Posiblemente tú estés toda la vida sabiendo versículos bíblicos, citando versículos bíblicos, diciendo, a mí me bautizaron, diciendo, pero ¿sabe qué? No lo está viviendo, no lo está aplicando. Y el día que llegue allí, te dice yo, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 24, ¿qué dice? Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Ahí los novios. Apartado de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Que tú sabes historia bíblica. Eso posiblemente viste en el libro de Petete, la viste quizás. Pero nunca me dejaste entrar a tu corazón. Nunca me dejaste transformarte. Nunca me dejaste que el señorío de Cristo viniera sobre ti. Una cosa es saber la historia. Por eso yo escribí, lo quiero leer. El Evangelio no es una biografía de la persona de Jesús. Es una narración teológica e histórica. Es real. Cuando digo histórica, me refiero que el Evangelio, la vida de Jesús fue real. Hay evidencia del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y la evidencia más grande es la iglesia que le sigue por los años y los años y no descansa en su fe creyendo que este acto es real. Así que no es una narración simplemente de un personaje, es una narración que tiene teología, enseñanza de parte de Dios, es histórica porque es real. Y el Evangelio, más que una biografía, presenta a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios para salvar al hombre del pecado. El Evangelio lo que hace es presentar a Jesucristo. Por eso en la predicación, hermano, no podemos usar el Evangelio para predicar cosas demasiado hermosas y que la gente diga amén y gloria a Dios. Cuando el Evangelio se predica, tiene que haber dos reacciones: rabia o gozo. Rabia porque hay gente que cuando le predica el Evangelio, le predican la palabra de verdad, se enfurecen. O te dicen, ese pastor predica muy fuerte. Ese pastor no tiene lástima de nadie. No, pero es que el Evangelio vino para eso. Tanto así que Jesús dijo, el que ame padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Lo estudiamos hace unos días, ¿recuerdan? El Evangelio es violento, hermano. ¿Usted cree que esto es fácil? Si esto fuera fácil, todo el mundo estuviera convertido. Cuando usted dice, deja todo y sígueme. Así que se trata de anunciar la esperanza de salvación para los pecadores. Por esto Marcos se refiere al inicio del Evangelio, el principio del Evangelio, el principio del ministerio de Jesús, para que en la mente del lector entienda que Jesús vino con un propósito y un plan totalmente de Dios. Así que Marcos mencionó las profecías, dice, mira, Juan el Bautista abrió el camino. ¡Wow! Porque esto que les voy a hablar es lo que se va a cumplir y lo que se ha cumplido. Así que el Evangelio sí son buenas nuevas de salvación, únicamente. El Evangelio no es para decirte que vas a ser rico, millonario, no, esos son lo que le han añadido a estos predicadores que les encanta la ganancia. Y yo siempre le he dicho a ustedes que yo no estoy para agradarle a ustedes, aunque yo sé que ustedes me aman como soy. Amen con fe, ustedes verán que bueno es.
Yo no estoy para agradarle, yo estoy para agradar a Dios. Cuando yo abro mi boca para predicar, yo tengo que predicar y posiblemente mi predicación te puede lastimar. No soy yo, es el Evangelio. ¿Acaso tiene culpa el médico cuando tú llegas con un golpe y te dice, te tengo que coger ahí unos puntos en la mano, te voy a meter una inyección por ahí para adentro y te va a doler, o te va a sacar una uña? Qué bueno que le saquen una uña a uno, pero que te esa inyección por la uña, uno dice, ay, qué bueno que esa... Siga, doctor, siga. Sí. ¿Tiene culpa el médico de eso? El médico tiene que hacer, así el pastor tiene que predicar lo que tiene que predicar. ¿Entiendes? El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo sé que ustedes me dicen que yo soy un enano, que yo hablo, la voz de Pablo era muy ronca, dice que yo hablo distorsionado, pero yo vine aquí a predicarle lo que Dios mandó, a que yo les predicase a ustedes. Así que el Evangelio, no esperes nunca que sea, cuando tú vas a la iglesia que te mecen y te cantan mucho, ten cuidado. Te están endulzando la vida y posiblemente tú estás en pecado, vivirás en pecado, seguirás en pecado, pero como estás en un evangelio dulce, pues nunca notaste que eras un pecador. Realmente el evangelio ha venido para decirnos, ¿sabes qué? Tú eres malo. ¿Sabes qué? Tú eres pecador. El evangelio vino para decirnos eso. El evangelio vino para decirnos, arrepiéntete, pecador. Palabra que se ha ido del púlpito. Porque ahora si tú dices pecado, arrepiéntete, eso no hay, eso, pastor, no diga eso, que eso ofende. Wow, qué terrible. Escucha, Jesucristo hablando. Las buenas nuevas. Tercer punto, un evangelio sin arrepentimiento es un evangelio de engaño. Sea quien sea el que predique o pretenda predicar o ser predicador, les advierto, si usted va a predicar el evangelio, traiga las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación van a incluir, ¿sabe qué? Arrepentimiento. Ninguno de los predicadores que usted escucha en la Biblia habló de riquezas, habló de bienestar. Los verdaderos predicadores en la Biblia hablaron de persecución, hablaron de arrepentimiento, hablaron de convertirse. Les voy a dar algunos ejemplos bien sencillos. Mateo capítulo 3, versículo 1. Usted tiene a Juan el Bautista. Lo tiene. Mateo 3. Mire lo que Juan predicaba. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, escuché qué mensaje bonito trajo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue nada más lo que le inició. Luego le dijo, ustedes son una generación de víboras. ¿Recuerdan? Ahora, eso es Juan el Bautista recomienda que hay que arrepentirse. Vaya a Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Vamos a escuchar a Jesús, cómo Jesús comenzó. Jesús comenzó diciendo, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de Juan era igual que el de Jesús. Arrepiéntanse. Pero miren, ¿saben qué? Vamos a ver en Hechos capítulo 2 la predicación de Pedro. Porque dirán, no, pastor, pero es que cuando le pregunta, le dice a la gente que se arrepientan, se espantan y se van de la iglesia. Usted tiene que decirle que ellos son buena gente, usted tiene que decirle que son lindos, usted tiene que decirle, pastor, dígale que hay grandes cosas para ellos, que hay bendiciones. El problema es que cuando tú empiezas a recibir más que un evangelio de bendición, no te arrepientes nunca. Mire a Pedro en el capítulo 2, versículo 36. Vamos a ver a Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que el mensaje los tocó. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Pedro le dijo que
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Cambió Pedro el mensaje? Si usted lee todo el mensaje, Pedro los acusó a ellos en todo el mensaje de que ellos mataron a Jesús, de que ellos son culpables de haberse rebelado contra Dios en eso. Y al final, ¿qué hacen ellos? Se arrepienten. Ese día se convirtieron 3,000 personas, dice la Biblia. Así que hemos escuchado a Juan el Bautista, a Jesús y a Pedro, pero ¿qué tal si escuchamos a Pablo? Vayan al capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Pablo está predicando en Atenas, en el Areópago. Allí están todos los doctos, todos los sabios de aquel tiempo. Le dijeron a Pablo que él hablaba, que él era un palabrero extraño, el mensaje que era extraño, refiriéndose al Evangelio. Y entonces Pablo le habló. Ustedes saben que en el Areópago había todos los dioses, había un nicho vacío, y Pablo dice: veo que soy muy religioso, que hay un nicho vacío que dice al Dios no conocido. Así que ellos estaban listos hasta si aparecía otro Dios, ahí lo iban a morir. De ese Dios le voy a hablar. Ese es el Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que subsiste. Y le hizo filosofía, porque los atenienses eran muy filósofos. Pero ¿qué sucede? Que Pablo les habló de la resurrección, de la muerte, del arrepentimiento. Y ahí en Hechos 17:30, Pablo termina, por hacer la historia corta. Pablo les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, les llama ignorantes a aquellos dos. ¿Ok? Ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Alberto hablaba de esto también. Dios quiere el arrepentimiento de todos los hombres, la conversión de todos los hombres. Por cuanto estableciendo un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. O sea, para eso le envió a Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos concluir? El Evangelio, las buenas nuevas, ¿cuáles son? El mensaje de salvación para todos los hombres, pero hay un proceso para eso. Se llama arrepentimiento. Vimos que Juan el Bautista predicó arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento, Pedro predicó arrepentimiento, Pablo predicó arrepentimiento, y el pastor Jorge Álvarez predica arrepentimiento también. No podemos cambiar el mensaje, hermano. El problema es que hoy queremos agradarle a todo el mundo y no se puede. El Evangelio son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues que Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por el pecador. Pero como dice Juan 3:16, que todo el mundo lo repite como el papagayo, en Juan 3:16, yo quiero que lo busquen porque yo quiero terminar y cerrar, que nosotros tengamos un poquito de conocimiento. Ese pasaje que usted repite también, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Espérate. Fíjate que Dios ama al mundo. Y Dios envió a su Hijo, ¿verdad que sí? Pero lo envió ¿para quién? Para todos los que creen en Él. Para que todo aquel que cree en Él, ¿qué? Entonces hay unos que se van a perder, los que no creen. ¿Ok? Fíjense que hay promesa, pero también dice, tienes que hacer esto. ¿Ok? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la intención de Dios no es borrar a los hombres y destruirlos, es que se arrepientan. ¿Recuerdan a Jonás predicándole a Nínive? Jonás quería que los destruyeran, pero Dios quería salvarlos. Dice, ahora vamos aquí al 18. El que en Él cree, ¿qué? No es condenado. ¿Eso está claro? ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Ha creído fielmente? ¿Ha creído de verdad? Pero el que no cree, entonces hay uno que no cree.
El que no cree que ya ha sido que, dígalo duro, condenado. Ese es el problema, que en el Evangelio tenemos miedo de decir a la gente, ¿sabes qué? Si tú no crees, te vas a ir al infierno. Es que tenemos miedo de decir eso a la gente. ¿Aparece el infierno en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo decimos? ¿Por qué en las buenas nuevas no le decimos, ¿sabes qué? Si tú no crees, te vas a condenar? A mí me han dicho cuando digo eso, déjame que me fastidie, que el diablo me lleve. Ya tú no sabes lo que estás diciendo. Ahí me estás diciendo, como dijo Pablo, la ignorancia de mucha gente. ¿Ok? El que en él cree no es condenado, yo digo amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Por qué? ¿Porque a Dios le dio la gana? No, porque Él envió el Evangelio para que creyera en el Hijo de Dios. Porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito de Dios. Entonces cuando digamos Juan 3:16, leamos completamente. Y el 19, y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesús, vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Hay algunas personas que no van a renunciar al pecado. El pecado es para ellos difícil, pero para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Así que, hermano, no podemos cambiar nosotros el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero para salvarse hay que arrepentirse. Y concluyo con esto. Sigo diciendo que la mejor noticia es el Evangelio. Pudiera terminar preguntando, ¿qué daño te hizo el Evangelio? ¿Qué daño te hizo Cristo? Habría alguno que podría decirme aquí, el Evangelio a mí me fastidió, pastor. Yo antes, cuando estaba en el mundo allá, yo era feliz desde que vino el Evangelio. ¿Sabe que yo he oído gente que dice eso? Porque es que no quieren corregir su vida. Recuerdan el testimonio que yo le doy del hombre que vino aquí y tenía mucho de esto. Y vino en un jaguar ahí, llegó primero que todos ustedes. Yo vi ese jaguar ahí y le dije, ¿será que me lo van a regalar? Parece que yo pienso que ese hombre esa noche no durmió. ¿Usted es pastor? Sí, sí. ¿Podía hablar con usted al terminar el cuchillo? Cuando uno no quiere dejar el pecado, él me dice que él se divorció de su esposa, por la cual procreó 3 hijos. Y ya tiene hijos de 9, 10, 12 años. Vivió 14 años creo con su esposa. Pero luego se rompe el matrimonio porque él se enamoró de una empleada. Claro, los sugar daddy están con montones por ahí. Ella 33 y él un montón más. Y un jaguar y 2 negocios. Y entonces, lo que él me trae en mi oficina, mire cómo este hombre, pensando que yo lo estaba viendo a él como diezmo y ofrenda, cosa que nunca pretendo, me dijo, es que yo tengo un problema espiritual. Yo sabía que tenía un problema espiritual. Me dijo, es que yo la amo a las dos. Y Dios sabe que yo la amo a las dos. Y tengo que confesarle, pastor, claro, no estoy diciendo nombre por si acaso, pues no se está imaginando a nadie aquí, porque si no está aquí, ya está la mente aquí, están tratando. Buscando esa huella. ¿Ah? Están buscando esa huella. No. Eso que estoy diciendo pasó hace 15 años atrás. El problema es que él me dice, tengo que confesarle que yo me estoy acostando con mi esposa. Porque ella nunca dejó de ser mi esposa. Porque cuando uno se casa para sí. Yo no. Voy a hacer como hizo López una vez. El mundo hay que verlo hacer eso. Recuerdo a López que hizo eso. Este hombre me dice que él es tan conocedor de la Biblia que uno se casa para siempre, ¿no? Y que por eso él retomó a su esposa y ella aceptó porque, pero todavía la ama a las dos y vive por las dos. Hay gente que no quiere renunciar al pecado, por más que te diga, seguirán en el pecado, vivirán en el pecado. No hay arrepentimiento. Entonces sí escucharon el Evangelio, sí oyeron el Evangelio, pero nunca hubo arrepentimiento.
Y el día que toquen, la respuesta está ahí. Mateo 7, 21 al 24. Señor, pero yo estaba en la iglesia, pero yo esto. Y el Señor le dirá, yo nunca te conocí. ¿Qué mal te hizo el Evangelio? También habrá los que me dicen, no, que yo fui a la iglesia, me hirieron, que el pastor predicó algo por mí, que, bueno, pues invéntese lo que usted quiera. Déjeme decirle, el Evangelio lo que ha hecho es bien a la humanidad. El Evangelio lo que ha hecho bien a la familia, el Evangelio lo que ha hecho bien a los padres y la familia, a los esposos le ha hecho bien. El Evangelio ha hecho bien a todos. Porque es una palabra sanadora, salvadora. Si usted leyera Hechos 8, siempre me encanta Hechos 8, porque es cuando se lleva el Evangelio a Samaria. Los samaritanos eran odiados por los judíos y aquella ciudad estaba llena de demonios. Y leo el versículo 4 de Hechos 8: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. O sea, ellos llegaron a una ciudad que está llena de problemas, de demonios, y le llevan el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El Evangelio, diga, el Evangelio es Cristo. Amén. Lo vimos ya, ¿verdad? Que Marco dijo que este principio del Evangelio, ¿de qué? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el Evangelio es Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba. La fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que estaban atentamente a las cosas que decía Felipe. Ojalá y todos los predicadores tuviéramos gente que nos atiende. Porque hay gente que viene a la iglesia y no atiende a nadie. Tiene su celular ahí como su Dios y bla, bla, bla. ¿Ok? Oyendo y viendo las señales que hacían, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense cómo el Evangelio vino a traer bendición a aquella ciudad. ¿Ah? ¿Recuerdan a los gadarenos? Que cuando el Evangelio les sanó al demoniado más grande, ellos no quisieron el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Botaron a Jesús. Le dijeron, no, lárgate de aquí. Y Jesús se tuvo que ir. Y solamente el demoniado gadareno se salvó. El Evangelio, hermano, usted lo recibe, usted lo rechaza. Pero fíjense que esta ciudad estaba llena de demonios, de enfermedades, de gente perdida. Y estuvieron atentos, escucharon el Evangelio. ¿Recuerdan a Marta y María, las dos hermanas? Que Jesús le dijo, María ha tomado la mejor parte, porque se sentó a escuchar la palabra de Dios. El Evangelio nunca te hará mal. El Evangelio te hará bien, bendecirá tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Como yo le digo, endulzará tu vida matrimonial. Endulzará la relación con tus hijos. Serás una mejor persona si el Evangelio ha llegado bien. Entonces mire lo que pasa, que cojos y todos eran sanados, dice ahí. ¿Y qué dice el versículo 8? ¿Qué pasó? La gente se enojó porque esto pasó en la ciudad. Y dice, así que había que gran gozo en qué? En aquella ciudad. ¿Por qué? Porque llegó el Evangelio. Por eso le digo que el Evangelio no vino a dañar. Si yo voy ahí mismo al capítulo 8, está el eunuco. ¿Recuerdan? Felipe el eunuco. Este hombre estaba confundido. Los eunucos eran castrados para poder hacer funciones reales. Por lo tanto, su mente estaba llena de muchos problemas. No podía tener una familia, no podía tener una esposa, no podía tener relaciones sexuales. Por lo tanto, este hombre vivía confuso. Pero él quería tener la aclaración de Dios. Así que él fue al templo tratando de buscar respuestas. Era muy pudiente, compró un rollo. Comprar un rollo, una Torá, había que tener mucho dinero. Pero él era el tesorero, o sea, el hombre de hacienda de un reinado. El secretario de Hacienda, así decir. Y él viene leyendo el libro, el rollo, pero no entiende. Hay quienes no entenderán el Evangelio. Pero ¿sabe por qué usted entendió el Evangelio? Porque Dios quiere usarlo a usted para que usted comparta este Evangelio. Hay mucha gente que son como sordos, mudos y ciegos. Cuando tú le hablas del Evangelio, es que yo no entiendo la Biblia, es que no entiendo aquello. Pues yo quiero decirte que por eso Dios te ha puesto a ti, porque Dios quiere usarte. Entonces Felipe estaba por allí y Felipe
ve ese carruaje que viene y escucha a este hombre leyendo el profeta Isaías, el capítulo 53, y Felipe le dice: oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que Felipe dijo? Te puedo ayudar. Tu conocimiento es poder. ¿Verdad que dicen que el conocimiento es poder? Sí. El que tú conozcas la palabra de Dios es poder. Pablo dijo en Hechos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es que el poder de Dios para salvación a algunos, pero para perdición a otros. Por lo tanto, si en ti está ese poder, que es el evangelio, comparte el evangelio. ¿Entiende lo que lees? ¿Y qué dice el hombre? Humildemente: ¿cómo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Y Felipe se subió y desde ese versículo lo llevó hasta Jesús. El hombre, un hombre inteligente, un tesorero inteligente, contable, ¿no? Entendió también que dijo: oye, ahí hay agua. ¿Y qué impide que yo me bautice? ¿Saben por qué dijo que impide? Porque la ley de Moisés prohibía que un hombre que tuviera los testículos magullados entrara al templo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían eso? Hermano, lean. Eso está en la Biblia. Hay tantas cosas en la Biblia que hay que estudiarlas. Así que una de las dudas que él tenía era si a él lo recibiría en el reino del Señor. Aquí hay agua. O sea, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Hay un impedimento? Cuando alguien se va a casar, que decían: hay alguien que se oponga a esto. Yo tuve una boda que los amigos del novio dijeron: ¡no! Y aquellos se murieron. Después dijo: era bromeando. De hecho, el sacerdote lo regañó después. Aquí hay agua, ¿qué impide? La pregunta de Felipe es: oye, yo quiero que vayan al capítulo 8, porque yo quiero leer lo que Felipe le ofreció. Versículo 36: siguiendo de camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: única condición para recibir el evangelio, no es que camine de rodillas, no es que hagas esto, que hagas lo otro. ¿Cuál es la única condición? Ahí está, claramente, ¿verdad? Perdón, que me perdí yo. Dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees que al evangelio, a Jesucristo. ¿Cuál es la única condición? Creer. ¿Recuerdan ustedes la cárcel? ¿Recuerdan ustedes la cárcel? De Filipo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la única condición que le dijeron? Tú eres romano. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? Hay que creer, hermano. Así como creemos, hay que arrepentirse. Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La única condición para ser salvo. Y mandó a parar el carro, y ambos descendieron al agua, Felipe el eunuco, y se bautizó. Ahora viene lo bueno. ¿Qué hace el evangelio? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó con el eunuco? Se fue enfogonado porque lo mojaron en el agua. ¿Siguió gozoso qué? Su camino. El evangelio trae gozo a la vida de aquel que lo busca. Vamos a inclinar nuestro rostro. He predicado sencillo. A veces me trago las palabras teóricas para que todos entiendan. Recibir el evangelio es recibir a Jesús como tu único salvador. El único que te puede perdonar, porque fue el único que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que recibirlo, tú tienes que creer, tú tienes que arrepentirte. Y en esta mañana yo pregunto: si hay alguien que quiere recibir a Cristo como Salvador, el altar está abierto y yo quiero orar por ti. Si hay alguien que quiere reconciliar su vida con Cristo, venga, reconcilie su vida con el Señor. No hay cosa mejor que estar en paz con Dios, para que el día que nos toque estemos listos. Pero el evangelio lo que ha traído es gozo, paz, alegría, contentamiento a nuestra vida. Así que los ángeles lo anunciaron a los pastores: les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, será para todos ustedes, que les ha nacido
un Salvador que es Cristo Jesús. Cristo vino para morir por tus pecados. Te toca a ti decidir si quieres a Cristo. Habrá alguien que dice, yo quiero reconciliarme, yo quiero recibir a Cristo, hermano. Es tiempo de que la iglesia oremos por aquellos que nosotros vemos en nuestras casas, en nuestros hogares, que no conocen al Señor, para que ellos vengan al pie del Señor. El tiempo de Dios se acerca. No crea que Dios detiene su reloj por alguien, no. El tiempo de Dios se acerca. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque hemos conectado con esta palabra. Hemos conectado con el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, las cuales me dicen que fueron habladas por todos los profetas, que fueron habladas por todos los apóstoles, donde incitaban a la gente: reciban este Evangelio, arrepiéntanse, conviértanse, vengan a los pies de Cristo para que sean libres, para que sean sanados sus almas. Por eso todavía seguimos predicando este mismo Evangelio, para que el mundo de hoy reconozca que necesita a un Salvador que se llama Jesucristo, que necesita arrepentirse de los pecados para agradar a Dios en su vida. Hoy te decimos gracias, Señor, por todo. Pedimos tu bendición al salir, que tu gracia nos lleve en paz y con gozo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.